Bien, como habíamos anunciado un poquito más temprano, el ingeniero Erwin Vargas va a estar con nosotros. Vamos a estar agotando. Ya está con nosotros. Sí, vamos a estar agotando unas media hora, hablando de sobre todo los temas municipales, pero además la nueva posición que tiene ahora al frente de Norte Dominicana, una posición de sumo interés, sobre todo porque tiene que ver con el menudo, ¿verdad? Ajá. Con la cobranza. Entonces el ingeniero Erwin Vargas, ya usted vio ahí en las explicaciones que estuvo dando Cueto un poquito más temprano, de todo lo que se está ahorrando de Norte y todo esto a nivel de la cobranza. Pero bueno, no le vamos a matar la noticia al ingeniero Erwin Vargas, que es parte de nosotros, y vamos a darle los buenos días. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, y es un grato placer volver con usted después del inicio de la pandemia. Porque de verdad que la pandemia, aunque no se paró, pero por lo menos nos dio una fortaleza de regresar a la humildad, la sencillez y los verdaderos valores que debe de tener el ser humano. Y de una manera u otra los dominicanos tenemos que recomponernos y hacernos más fuertes y echar hacia adelante. Ya usted se vacunó, ¿verdad? Sí, tengo precisamente las 2 dosis. Qué bueno. Aunque tenía unos pronósticos, yo tengo un hijo que es nutricionista, ¿verdad? Y me dijo como que aguantara más, porque si bien es cierto de que no todo está dicho de los efectos secundarios, pero sí yo estoy muy consciente de la cantidad de contacto que tenía el día a día, y como ingeniero que soy, le metí la lógica y inmediatamente procedí a vacunarme, porque creo que ese contacto a diario, yo tenía mucha posibilidad de tomar el contagio, y decidí precisamente por la parte lógica, que es donde yo le pido a todos los dominicanos que deben de acudir a vacunarse, porque todos podemos pasar un COVID post en la doble dosis, pero ningún dominicano puede sustentar un hospitalamiento donde el costo promedio anda en 2 billones de pesos, que la gran mayoría no lo tiene. Eso es así. Es el trago amargo de eso. En Edenorte tuvieron ustedes alguna dificultad. Ayer estuvimos conversando, preguntándole al director general, Andrés Cueto, y ciertamente hubo alguna dificultad con algunos empleados que han dado positivo. ¿Cuál es la situación, ingeniero? Bueno, la situación de Norte es también cómo va del país, cómo va la pandemia, y como nosotros tenemos un alcance de las 14 provincias del país, y precisamente donde se detectaron 5 casos de COVID fue en el sector San Francisco, que se encarga de todas las provincias del nordeste, desde San Francisco llegando hasta Samaná, y se detectaron 5 casos. Y de esos 5 casos, tan pronto yo tuve la información de nuestro gerente allá, y que el Ministerio de Salud Pública nos invitó a que tomáramos las decisiones, pues inmediatamente esos empleados fueron separados, como se acostumbra en el norte, que de que tan pronto se diagnostica a un colaborador con el coronavirus, pues se cumple un protocolo, y es de mandarlo a la casa hasta que retorne nuevamente ya completamente con un PCR negativo. E inmediatamente nosotros procedimos con el protocolo, o sea, a la desinfección, no solamente de las oficinas que tuvieron problemas, sino al edificio administrativo, que saneamos completamente, y ya el lunes eso se recuperó. Es decir, que Edenorte, y en el caso de la comercial, como va Edenorte, así va la infección en la provincia de Santiago, y precisamente ya en Edenorte yo entiendo que en Edenorte, en su primera etapa, cerca de un 30-40% de los colaboradores tuvieron algún percance con el COVID, porque sobre todo en el edificio comercial, donde hay mucho hacinamiento, donde hay muchas personas trabajando, pues eso conlleva que por mucho cuidado que se tenga, ese contacto del sector donde viven, del sector familiar, de los fines de semana, entonces es muy peligroso. Pero afortunadamente hemos tenido éxito, porque hemos sofocado cada intento de infección que ha ocurrido en todo lo que tiene que ver la comercial, porque la comercial maneja alrededor de 1.700 empleados. Ya. Es decir, que alrededor del 54% de los empleados de Edenorte están bajo la jurisdicción de la dirección comercial. No ha habido obligación de que para que trabajen con el COVID, que la modalidad del teletrabajo ni nada, porque hay un ruidito que incluso ayer lo preguntábamos también a Andrés Cueto,
en ese sentido. O sea, no hay una obligación. Si usted tiene COVID, va a estar tranquilo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ¿a quién se le ocurre que a un colaborador que esté infectado con el COVID se le tiene que obligar? Ahí se respetan todos los protocolos. Ahora hay posiciones, como en el caso mío, que soy director comercial, que en el caso de que yo pueda sufrir ese percance y no tenga síntomas, pues automáticamente Edenorte ha autorizado el trabajo a distancia. Y cuando a mí se me ocurrió, cuando dirigía la gerencia de análisis y estudio de reducción de pérdidas, donde en ese edificio ocurrieron sucesivamente varios contagios, bueno, pues yo tomé la simple decisión, primeramente, de reducir un 50% de su vivienda, luego lo reduje a un 33%, y llegó el momento de que yo mandé a todos los ingenieros telemáticos a trabajar desde su casa, es decir, que es una decisión que la debe asumir no solamente Edenorte, también creo que cada gerente en su sector debe de cuidar y de realizar el protocolo adecuado en el momento dado. Y esos muchachos a mí me trabajaron perfectamente con la analítica, porque ya la sociedad moderna, pues si algo bueno nos ha dejado la pandemia es precisamente nosotros poder trabajar a distancia con calidad y con el mismo tesón que cuando es fiscalizado físicamente, porque el que tú trabajes en tu casa no significa que Edenorte no tenga el control de cómo darle seguimiento, pero ya hemos respetado el periodo de licencia correspondiente previa presentación del certificado, porque tampoco no es porque yo tengo PCR el COVID, yo tengo que presentar la prueba y automáticamente se aísla por el periodo correspondiente hasta que pueda ya dar negativo y así se reintegra. Pero en Edenorte esa práctica no se realiza, y entiendo de que hay una política abierta contra Edenorte, pero que resulta que cada vez que quieren denostar a Edenorte sale mucho más fortalecido, porque no encuentran por dónde, porque los numeritos que se presentaron ayer hablan por sí solos, y como una gran empresa de cerca de 3.000 empleados, pues algunas pequeñas distorsiones tienen que haber, como la hubo distorsión con los 12 apóstoles, es decir, que es una comparación que podíamos decir, pero entre 12 hubo uno que traicionó a Cristo, pero lo importante es la fiscalización, y en Edenorte estamos montando lo que es una cultura de la transparencia, y que a pesar de ese esfuerzo de la transparencia, no hay un libro escrito en el mundo donde te diga que dentro de 3.000 empleados con muchas necesidades, con muchos tipos de cultura, pues no puedan sufrir algunas distorsiones no significativas, pero sí siempre se le pone atención, y por lo tanto hemos notado de que han ido saliendo muchas cositas, que yo entiendo que hay una política de un minúsculo grupo desplazado del poder que está empecinado en denostar hasta lo que está funcionando bien. ¿Cómo está la cobranza? Ayer se presentaron unos números que son favorables, sobre todo para la zona norte, porque usted hablar de que ha aumentado la cobranza, pero aparte de eso, la denuncia muy responsable que hizo el director general de que existía una nominilla ahí. ¿Usted nos puede detallar un poquito esto de la nominilla? Primero la cobranza y luego ese asunto de la nominilla. Ahí no solamente la nominilla, porque era un sistema estatal muy particular del PLD, de dar empleo a todos aquellos vagos que solamente se dedicaban al clientelismo político, y eso de una u otra manera eso se reflejó en una gran empresa, porque Edenorte es más grande de adentro que lo que la gente lo ve de afuera, y por tanto en esta gestión hemos tratado desde el mismo momento que entré a la dirección comercial de hace 3 meses, pues los objetivos eran aproximadamente en el trimestre cerca de 4.650 millones, 6.650 millones de pesos, mientras que las cobranzas sobrepasaron los 6.720 millones aproximadamente, lo que significa un incremento de 108 millones de pesos por encima de los objetivos. Es decir, ¿cómo nosotros calculamos el objetivo de este mes, por ejemplo de junio? Bueno, es tan simple. Todo el valor total de la facturación que medimos a nuestros clientes durante el mes de mayo, más un porcentaje de la deuda. Entonces, en base a eso, nosotros colocamos un objetivo del mes, y por cada oficina
tienen que rendir un informe detalladamente de cómo anduvieron los cobros oficina por oficina, y por tanto todo hace indicar de que la cobranza en Edenorte estamos hablando de una sostenibilidad, porque si en los últimos 3 meses hemos excedido los objetivos, y ya desde aquí en adelante vamos a ir mejorando constantemente, porque la gente está contenta, está pagando su luz. Aquel que no esté contento pues tiene automáticamente llamarse a Fononorte, que en Fononorte los atendemos con mucho placer. Si usted se queja por una factura alta, bueno, pues se le revisa su medidor, y si con eso no es suficiente, entonces con la autorización del propietario de ese suministro, entonces nosotros entramos a la casa para hacer el levantamiento de carga de todos los equipos que tiene, para nosotros verificar, en el caso de que no sea el contador, decirle, bueno, eso es lo que usted está consumiendo, o eso no es lo que usted está consumiendo. Para nosotros, porque nosotros somos una empresa que tenemos no solamente cobrar mucho, sino dar un servicio de calidad, y además también tener un cliente satisfecho. Pero ayer me llevé una tremenda sorpresa, un periodista de mucha experiencia de aquí de Santiago. Yo subo siempre a mis redes y soy muy respetuoso, pero en mi muro yo no soporto mentiras ni disidencias. Sí, a mí el que me viene con disparate, yo inmediatamente o lo saco o lo borro, porque el querer denostar de que esos números no son así, diciéndole que es un abuso, señor, si usted le llegó un poquito cara, señor, reclame, que yo mismo particular como director de comercial le daré el trato que se le da a todo ciudadano, y si verificamos que las cosas, el problema es que hay personalidades, sobre todo de clase media, que te prenden un par de aire durante toda la noche. Entonces resulta que cuando usted prende un par de aire o un aire continuado, resulta que usted está perdiendo lo que es el subsidio comercial que se le da, porque los primeros 200 kilos es a 4.44, los siguientes van, entonces cuando usted pasa de los 700 kilos, automáticamente usted entra a pagar aproximadamente por encima de 11 pesos, y entonces ahí da un salto cualitativo, es decir, que la tarifa... Pero lo que le aumenta son como 200, 300 pesos. Un salto de 2.000 pesos. Es que cuando tú consumes, por ejemplo, hasta 200 kilos, es una tarifa, pero si tú consumes 300, ya es otra tarifa más alta. Ya, porque entonces ahí es que pierde el subsidio. Es decir, que los primeros 200, tú vas a recibir un subsidio de kilowatt hora a 4.44, de 200 a 300 aproximadamente 5.15, es decir, de 300 a 700, entonces ahí creo que anda cerca de 7.8, pero cuando tú pasas de 700 se te borra todo lo de atrás, y entonces se te asume lo que es el kilovatio ya como un consumidor que está por encima del promedio, donde el gobierno está subsidiando, y que desde hace mucho tiempo la tarifa eléctrica no ha podido ser aumentada, porque cuando comparamos cuánto cobra CEPEN en la parte de esta República Dominicana, estamos hablando que son 14 o 15 pesos por kilo, y en el caso de la distribuidora de Puerto Plata, estamos hablando que anda cerca de 15. Sin embargo, Edenorte y las EDE están en un promedio de 7, comenzando por 4.4, entonces cuando promediamos los 11 más los 4, 44, estamos diciendo que promedio se está vendiendo el kilowatt a 7 pesos el kilo. Es decir que de norte la facturación no es suficiente para el cobro, para el consumo, o sea, tiene que ser subsidiada por el Estado. Bueno, que todas las todos los servicios en la República Dominicana y en el mundo, la mayoría son subsidiados, porque sería muy fácil en el caso de que Edenorte se privatice, decir, bueno, yo para corregir mi pérdida, yo lo que voy a hacer es aumentar la tarifa. Y este pueblo dominicano está preparado en este momento, y sobre todo con la estrechez económica, de soportar un aumento de la tarifa. Entonces, en este momento, el Estado tiene que subsidiar, pero algo muy importante es que las pérdidas técnica y no técnica de Edenorte, nosotros encontramos un 24%, y automáticamente en este momento algo histórico está en 19.9%, lo que significa que vamos trabajando para reducir la pérdida hasta un 15%. Si nos comparamos con otras EDE, vemos que Edenorte, mientras de este estaba bastante alto, cerca de un 50%, Edesur está en un 25-26%, Edenorte está en 19.9%, lo que significa
que vamos ajustando porque hay una pérdida técnica que inicia desde que se produce la energía. Y en este caso la Edenorte es muy perjudicada porque Edenorte está en la cola, es decir, traer 1 kilo desde Jaina hasta Montecristi se pierde por el calentamiento de las redes, por el efecto Joule, como se llama, y después entonces cuando pasa a la subestación, ahí se pierde, cuando pasa el transformador, ahí se pierde, y además también la pérdida no técnica, que es aquella que nosotros estamos combatiendo, que es administrativa, que ahí entra el robo, que ahí entra los fraudes, que ahí entra que el contador te lo pongan a caminar mucho más lento. Bueno, ahí entonces es la administrativa, y algunos casos también que alguien lee una lectura no adecuada y entonces nosotros tenemos que refacturar para fines de nosotros poder corregir una distorsión. Es decir, que las pérdidas técnicas y no técnicas, siempre vamos a tener unas pérdidas técnicas, pero eso solamente se compensa de un plumazo administrativo, y no estoy muy de acuerdo en que en este momento se toque lo que es la tarifa en la República Dominicana. Ok, ¿qué están ustedes haciendo en cuanto a energías renovables, en cuanto a la hidro, la energía solar, en cuanto a la energía renovable en sí? O sea, ¿qué se está haciendo? Acuérdate que él maneja el área comercial. Sí, pero bueno, en eso, sí, pero él como ingeniero puede, yo le puedo dar una pincelada, porque sí, uno cuando viene al frente de hablar sobre la dirección en que uno no tiene propiedad para hablar sobre eso. Pero en ese caso tengo para decirte de que la República Dominicana está avanzando, pero hay un acuerdo de las EDE. Por ejemplo, nosotros tenemos hidroeléctrica en el área del Cibao, y resulta que la producción eléctrica de las hidroeléctricas que nosotros tenemos en el área de Edenorte, tenemos que compartirla con las demás EDE. Es decir, que la que genera Tavera, estamos hablando que a Edenorte solamente le venden 1/3, porque hay un acuerdo. Pero además también yo tengo entendido que en los próximos años nosotros vamos a recibir el gran beneficio de la energía renovable, porque los primeros contratos que se otorgaron son unos contratos que se le dio mucho incentivo, y según nuestro director Ramón Martínez, en una conferencia que nos dio a nosotros, las primeras plantas de energía renovable salen tan costosas, salen mucho más costosas que las plantas tradicionales, porque el contrato, estaríamos hablando de la compra de entre 11 y 12 centavos de dólares, lo que significa que esa primera está precisamente muy cara. Ahora, las que están entrando ahora, sí nosotros podemos decir que la República Dominicana va a recibir el beneplácito, porque para tú instalar algún negocio nuevo, había que tenerte mucho incentivo, y precisamente ya la República Dominicana se enmarca hacia una plataforma de que debemos estar entrando entre un 30 a un 50% rápidamente de energía renovable, y además también los sistemas solares que están instalando los industriales en la República Dominicana, que de una u otra manera se ha ido reduciendo lo que es la compra de hidrocarburos, y que estamos precisamente trabajando a favor del medio ambiente, pero no solamente a favor del medio ambiente, sino del cambio climático, porque ustedes entienden de que el cambio climático y la adaptación al cambio climático no es tan simple como lo que la gente lo piensa. Por ejemplo, yo vivo al lado del ayuntamiento, y yo en lo que tengo en este año, sabes que el verano siempre arranca después del carnaval aquí en la República Dominicana, y yo no he tenido que prender el aire durante una noche, porque el cambio climático nos ha trastornado, así como nos ha llevado los grandes aguaceros de mayo, así también nos ha distorsionado hasta el propio verano, que era un verano intenso de 6 meses, fuerte, pegajoso, más sin embargo ahora nosotros podíamos tener 2 o 3 días de calor, 2 o 3 días de frío, y así se ha ido manteniendo, por lo que tenemos que seguir aspirando a los proyectos hidroeléctricos, porque ya se están desarrollando todos los grandes proyectos eólicos que ustedes están viendo en el norte, en el sur, en la línea noroeste, y además también las grandes plantas solares que se están instalando, por lo que a la República Dominicana, por la situación geográfica en que se encuentra, es un país beneficiado, porque precisamente tenemos cerca de 10 a 12 horas sol, que es bastante para la energía, y eso tenemos que aprovecharlo. Y ayer precisamente estaba yo hablando con una comunicadora de Santiago, que había instalado paneles solares. Entonces fue y se nos quejó a Edenorte, que cómo es posible que si ella tenía paneles, que
estuviera llegando tan cara. Entonces cuando revisamos resulta que todos los paneles estaban copados de ramas de árboles. Entonces no le estaba dando el sol necesario. Y entonces, así como ese caso, pasa mucho. Por lo tanto, los paneles deben estar ubicados en áreas donde no estén impactados por las ramas, y sobre todo que puedan recibir directamente los rayos solares cada día en la República Dominicana. Entrando al tema municipal, usted que manejó el tema durante la gestión de Gilberto Cerulla, un poquito más temprano abordábamos la situación que ocurre con el tránsito en la ciudad de Santiago y destacábamos de que independientemente de todo lo que puedan decir de la administración pasada, pero ustedes hicieron un trabajo, desbarataron la rotonda del Ensanche Libertad, Hermanas Mirabal, La Fuente y todo eso. En los actuales momentos visualizamos, no sé qué visión usted tiene, de un caos a cualquier hora en la ciudad de Santiago a nivel vial. Eso demuestra desde el principio que entró esta administración, porque el único funcionario que salió a hablar, inmediatamente salió de la alcaldía de Santiago fui yo, porque yo no tenía nada ni que me revisaran, ni que me sacaran. Por eso yo siempre tuve una posición de que esta administración era una administración de maquillaje, de pintura, de engaño, pero con ninguna visión. Y es muy triste ver cómo está el tránsito de Santiago, que lo han empeorado, no solamente porque no han hecho nada, sino también porque han cerrado intersecciones de calles para que el peatón no pueda pasar, como es el caso de la intersección de la Estrella Sadalá con la 27, Juan Pablo Duarte, con la Juan Pablo Duarte, sí, allá en la misma fuente. O sea, ¿a quién se le ocurre que constitucionalmente el derecho al libre tránsito se le pueda pasar? Entonces viene con un ridículo paso peatonal de que a los no videntes. ¿Ustedes han ido a funcionar que eso ha funcionado? No, eso es no solamente vitilla. O sea, entonces cuando nosotros revisamos ¿qué ha hecho? No ha hecho absolutamente nada, porque lo que sea, porque él tenía por dónde seguir enfrentando, sobre todo porque nosotros enfrentamos situaciones que tenían 50 y 80 años, como fue el paso de la calle que comunica con el sector de Ejido, ahí en el Hoyo de Julia, que nosotros no solamente sacamos 120 infelices que estaban ahí, también nosotros la Sabana Larga la conectamos, y eso es un proyecto que todo el mundo le salía huyendo. Entonces nosotros hicimos perfectamente, detuvimos lo que es el deterioro del tránsito en cada una de nuestras acciones. Hace poco caminé por la calle del Sol y no podía caminar por las aceras. Hay mucho buhonero ahí. Todo está lleno, sí. Y entonces ahora, después que castigó a todo el mundo, ahora no se atreve a ponerle la mano porque está aspirando a una presidencia de la República en donde tiene 3.750 cancelados, que no le ha pagado 240 millones de pesos. Y a pesar de que hay fallos judiciales, tampoco se está negado a pagar con fallos judiciales, y últimamente también fue condenado porque todo es indicar de que había manejo indebido en cuanto al manejo del contrato del cambio de luminaria en la ciudad de Santiago y fue condenado a $2 millones al Ayuntamiento de Santiago, porque todo el del norte está ahí también. Sí, pero el del norte está porque el del norte estaba reteniendo, porque hasta que no se diera un fallo definitivo, el de norte no podía entregar los recursos que le tocan al ayuntamiento. Es decir, el de norte le paga al ayuntamiento un 3% de todo lo recauda, pero sin embargo se cobra al ayuntamiento todas las luminarias públicas, los clubes y todas las instituciones que tal. Fíjate cómo una persona que ha sido opositora desde el punto de vista técnico cómo está ayudando a la alcaldía, porque si yo estoy cobrando mal, le toca mal a la alcaldía, ¿verdad? Entonces, paradójicamente, estamos ayudando, pero no están haciendo el uso adecuado de la calidad del gasto, porque esa condena de 2 millones de pesos fue tan simple porque el ayuntamiento se negó a sacar una cuenta que se llama Aplica, donde el contratista, el de norte, tenía que depositar el dinero para que ellos pudieran cobrarse de la reducción del consumo por luminaria, de luces incandescentes de 100 hasta 250 watts por lámpara LED, que se podían ahorrar hasta un 65%. Entonces todo parece que parte de los funcionarios del ayuntamiento querían como chantajear al contratista, y según versiones del mismo contratista,
parece que le pusieron presiones económicas y por ende no le sacaron nunca la cuenta aplica, y en base a una auditoría que yo hice particularmente para el contratista de la obra, se detectó que se le instalaron más de 2.600 luminarias en todo, o sea, un 10% del total. No le dieron un chele. Y resulta que no, y además se endeudó porque cogió un préstamo. Sí. Y entonces todo va a indicar que si tú no me sacas mi cuenta aplica, como estaba en el contrato, entonces tú a mí no me puedes exigir que yo te termine el proyecto en 6 meses. Es decir, por ahí fue donde el juez, la auditoría que yo hice, más el fallo que ellos tuvieron en la aplicación correcta del contrato, entonces ahí hay una condena, y son condenas sucesivas, porque muy recientemente hay muchas condenas de contratistas que él no le ha pagado, que también le ha estado llegando, y que por tanto una administración mala paga y un presidente que deshonre la dignidad humana de 3.762 empleados de la administración pasada, no merece que la población dominicana lo vea como un futuro presidente, porque si en una pequeña administración se están bebiendo cerca de 27 millones de pesos por año, si cuando analizamos el negocio de la basura, ¿ustedes creen que la basura hiede tanto para que no deje buenos negocios? No, entonces, un negocio malo, ahí se está moviendo cerca de 140 millones de pesos que se está gastando por encima de lo aprobado por el Consejo de Regidores. Y tremenda sorpresa, porque esto no es casual, el por qué las compañías privadas están cargando mucho más residuos sólidos que los propios camiones del ayuntamiento. ¿Usted no se recuerda que el expresidente Danilo Medina le donó 15 camiones? Y a pesar de esa flotilla nueva de 15 camiones más los otros camiones que nosotros dejamos, apenas el Ayuntamiento de Santiago está recolectando el 14.05%, cuando tiene capacidad para recolectar el 50%, lo que significa que estoy gastando mucho más dinero, todos esos camiones los tiro para la calle, gastando combustible, la depreciación, más sin embargo, estoy solamente recolectando un 14.05%, y eso no es casuística de que yo esté recogiendo poco para favorecer a las compañías privadas. Finalmente, ingeniero, usted habló de la auditoría social y todo esto. Así es. Pero ¿en qué quedó esto? O sea, bueno, ahora se tiene toda la esperanza de que con esta auditoría social, ya con un nuevo fiscal de Santiago, con una nueva Cámara de Cuentas, con un ayuntamiento intervenido por la Contraloría General de la República, y que recientemente el Comité de Cancelados del Ayuntamiento de Santiago va a visitar no solamente a la Fiscalía de Santiago para hacer un sometimiento en cuanto a lo que tiene que ver con las prestaciones laborales, porque no se puede confundir la auditoría social, pero sí le va a entregar a la Cámara de Cuentas Nueva lo que es el pliego de todas las irregularidades que existen en el ayuntamiento por encima de 3.000 millones de pesos, y que recientemente... ¿Por encima de cuánto? 3.000 millones. De 3.000 millones de irregularidades, porque cuando... Y más ahora, eso aumenta, porque ellos mismos certificaron que se perdieron más de 30 vehículos del ayuntamiento, cuando hay un listado donde la pasada auditora interna del ayuntamiento le había observado que faltaban 100 vehículos, y que ellos ahora están certificando de que vendieron como chatarra más de 30 vehículos. ¿Y esto cómo surge esto? Primeramente, la sala capitular aprueba vender como chatarra todas las infraestructuras que recogieran de las aceras, de las calles de Santiago, ¿verdad? Pero parece que esto era la antesala que se estaba preparando, ¿verdad? Para ello, entonces, vehículos que estaban en buenas condiciones, desaparecerlos como chatarra, y entonces ahí va a salir de todo. Y yo encuentro que si algo perjudicial tiene Abel Martínez, que en términos personal nunca he hablado de Abel Martínez en términos despectivos, sino como administrador de nuestro fondo, yo entiendo que él se ha descuidado, y cuando él no tiene colaboradores que le hagan la advertencia a tiempo, entonces ahí va a salir los 3.000 y pico millones de irregularidades, ahí va a salir los otros camiones, ahí va a salir 57 millones de pesos que el ex director de Recursos Humanos, que no es solamente el director, y lo penoso es que el que funcionaba como tesorero en esa época ahora es el Contralor Interno del Ayuntamiento, lo que significa
que poner la iglesia en manos de Lutero es aún perjudicarse más, porque lo peor que le puede pasar a un alcalde o a un funcionario de primera línea es que sus funcionarios sean tan leales que le hagan cometer errores que le pueden pesar durante toda una vida. Y en el caso de Abel Martínez teníamos mucho éxito, porque cualquiera tiene mucho éxito cuando está dentro de un gobierno y dentro de un sistema que lo maneja todo, maneja la justicia, maneja todo, maneja todo lo que tiene que ver, entonces todo sale muy bien, pero habérsela auditado, no se lo ha auditado. Entonces, ¿cuándo él pide la Cámara de Cuentas? Cuando el PLD pierde, venga a mi Cámara de Cuentas, maquíllame lo que yo quiero que tú me maquilles, para entonces, en base a esa auditoría, yo presentar que yo salí ileso. Muy diferente. A José Enrique se lo auditó todo, a Cerulli se lo auditó todo, más sin embargo, entonces, 4 años sin auditoría, y después que pierde el PLD, entonces quiere, pero resulta que cuando él llamó a esa Cámara de Cuentas, que nosotros dimos a conocer la segunda auditoría y pedimos la intervención del ayuntamiento, la Contraloría General de la República intervino en 48 horas y está pidiendo todas las documentaciones que esos farsantes de la Cámara de Cuentas no pidieron, y además también ya los nuevos inspectores están acordes, porque no puede salir datos discordantes entre lo que levante la nueva Cámara de Cuentas y levante también lo que son los técnicos de la Contraloría, que tengo informaciones que sí están pidiendo todas las documentaciones, incluyendo funcionarios amigos del alcalde que manejaban el sector eléctrico, el cual ninguno de los pagos realizados a esos funcionarios aparece en la página de transparencia del ayuntamiento, porque la página de transparencia, yo puedo ser transparente subiendo lo que yo quiero, pero intransparente de que la gente conozca, porque eso es también como el juego de la Cámara de Cuentas. Cuando yo no quiero hablar de un tema, no lo investigo, entonces ni hablo ni por bien ni por mal, y son técnicas de la corrupción administrativa de aquellas instituciones que tienen que velar por el buen juicio. En el caso mío, que me ha tocado manejar recursos del pueblo, y donde quiera que llego, trato de hacerlo mejor, porque yo creo que la vida como ciudadano no termina con una función. En el caso mío, es como uno dice, o como dijo un gran filósofo, que el ser es el no ser. Ahora mismo yo soy director comercial, pero mañana con un plumazo ya yo no soy director comercial, y yo espero seguir viviendo mi vida y seguir aportando en cada una de las oportunidades que nos da la vida, porque donde quiera que uno está, le da la oportunidad de uno poder hacer las cosas como se debe, y de poder corregir y mejorar las situaciones en las que uno se ve envuelto. Pero yo entiendo que el alcalde Abel Martínez le espera momentos muy difíciles, porque él no guardó su espalda desde el punto de vista administrativo, porque lo que va a salir de ese ayuntamiento, incluyendo el negocio de la basura, que no se ha dilucidado públicamente, ¿verdad? Entonces, porque todo va a indicar que yo le hago una pregunta a ustedes: investiguense a ver quién es el director de la Gerencia Integral de Residuos Sólidos de Santiago, y hagan la conectividad a ver a dónde ustedes van a llegar. Bueno, interesante la participación del ingeniero Edwin Vargas. Entonces, ya vámonos a nuestro último bloque de publicidad. Le damos las gracias. Sí, agradecer. El ingeniero es parte de nosotros, sí, y qué bueno que ha sacado este momentito para venir a este programa. Gracias a ustedes, ¿verdad? Porque ya yo estaba como fuera de combate de esos temas municipales y ese tipo de cosas. Entonces, siempre es bueno poder hablar de esos temas, porque encuentro que Santiago merece un poquito más, porque nadie se atreve muchas veces a investigar las cosas, decir las cosas como son. Eso es así. Ni los mismos regidores, que yo no sé qué bueno, es que los regidores tienen, porque yo tengo mucho más informaciones que los regidores. Bueno. Por ejemplo, yo le hice una auditoría a lo que es los gastos de campaña, y resulta que metieron 930 empleados de más, ¿verdad? Eso representó cerca de 83 millones de pesos, ¿verdad? Resulta que ellos fueron desmontando, pero todavía quedan 300, y cuando Cienfuegos se desprendió de Santiago, debieron de cancelar 250 personas más. Sin embargo, cuando tú sumas las 300 personas más las 250 que debieron de vincular, resulta que todo es indicar de que ese paquete de funcionarios o de microfuncionarios, porque deben ser de tercera y cuarta categoría,
está dedicado a lo que es el clientelismo político, que es castigado por la Constitución de la República, de tú utilizar los recursos del pueblo a provecho tuyo. Bueno, vámonos a la pausa. Gracias al ingeniero Erwin Vargas, que participó en este programa Cibao Despierta. Vamos a la pausa, en breve más en este espacio. Usted sabe que estamos aquí hasta las 9 de la mañana.